Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 9 en adelante para tener el contexto completo de los textos que nos toca estudiar en esta tarde. Capítulo 1, versículo 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Y si tienen con qué anotar, pues preparen papel y lápiz. Continuaremos en los versículos 10 y 11. Pues la semana pasada vimos el versículo 9. En el versículo 9 vimos que el siervo de Dios Juan aclara que se encuentra en la isla de Pasmos y que se encuentra en la isla de Pasmos por causa de predicar la palabra de Dios y no negar el testimonio de Jesucristo, que es copartícipe de la tribulación y del reino y de la paciencia o de la perseverancia de Jesucristo, juntamente con los hermanos que se encuentran en las 7 iglesias. Ahora vamos a entrar al versículo 10 y 11. Si ustedes notan, va a haber una pequeña diferencia en la traducción que tienen ustedes aquí en la pantalla y nuestras Biblias en español, principalmente en el versículo 11. Y la razón es de que, observando de cerca el versículo 11, vemos que Casiodoro de Reina, el traductor de nuestra Biblia, de los textos originales del griego y del hebreo al castellano, él agrega estas palabras: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Hace una aclaración de quién está aquí hablando. Sin embargo, dense cuenta que yo no lo tengo en la traducción que tengo en la pantalla. No aparece en el original. No con esto quiero decir que nuestra traducción está mal o está errada. Lo que pretende nuestro traductor es darnos una aclaración de quién es el que sigue hablando. Pues el que está hablando ya se presentó en el versículo 8. ¿Se recuerdan? Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Vuelve a agregar nuestro traductor esa misma expresión aquí en el versículo 11, pero en los originales no se encuentra. Pero no está mal si aparece en nuestra Biblia en español. Lo explico, hermanos, porque si ustedes un día se quieren adentrar al estudio de las lenguas originales o llega a sus manos un Nuevo Testamento paralelo de español y griego, ustedes se van a dar cuenta que no aparecen esas palabras. Bueno, para que de una vez lo sepan. Bien, el texto que tenemos a nuestra consideración lo he traducido de esta manera: llegué a estar en el Espíritu en el día del Señor, porque esta misma expresión es la expresión de llegué a estar, es la misma expresión que tenemos en el versículo 9, que nuestro traductor traduce estaba en la isla llamada Pasmos. Juan no estaba en la isla. A Juan lo llevaron a la isla. Entonces esta expresión en griego, fui llevado a la isla de Pasmos, no es que yo quise agarrar un ferry, agarrar un autobús, un avión y trasladarme a la isla de Pasmos. Yo fui llevado, me encontré en la isla de Pasmos.
me dejaron caer en la isla de Pasmo. Contra mi voluntad. Tenemos la misma expresión aquí. El siervo de Dios Juan dice: me encontré en el Espíritu, o llegué a estar en el Espíritu. No fue una decisión mía. A mí me tomaron y me llevaron en el Espíritu. Entonces entendamos bien este concepto, porque nos vamos a dar cuenta que esto no es de parte de Juan, sino es de parte directamente de Dios, el cual a través del Espíritu Santo toma control del siervo de Dios Juan. Llegué a estar en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, una voz como de trompeta, que decía: lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? A Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira o Pérgamo, a Tiatira y a Sardis, y a Filadelfia y a Laodicea. Ahora sabemos que Juan está en la isla de Pasmos por su fidelidad a la predicación del Evangelio y por cuidar el testimonio de Jesucristo. Este habrá sido un día especial en el ministerio del apóstol, quien recibiría la visión del Cristo glorificado y oír la poderosa voz de mando del que es y que era y que vendrá. Es un momento glorioso en el ministerio del siervo de Dios Juan. Bien, vamos a aclarar esta expresión que nuestra Biblia dice: fui en el Espíritu. Esta expresión no simplemente estuve dentro, sino caí en. Esa sería la traducción más correcta, más exacta del griego. Caí en el Espíritu, o me encontré en el Espíritu, dando a entender que no fue una decisión propia. Él no tuvo nada que ver en entrar a este momento glorioso de estar en el Espíritu. El Espíritu simplemente descendió sobre de él y le tomó. Esas palabras denotan la condición de éxtasis en la que ha caído el vidente. Sí, porque en este momento él es un vidente, él está teniendo una visión y ha caído en un éxtasis espiritual. Entonces vamos a aclarar un poquito por qué utilizo también esa expresión. Así como en esta palabra que tenemos aquí, donde se describe el regreso de esta condición normal. Por ejemplo, aquí en este texto vemos que Juan cayó en el Espíritu o entró en un éxtasis espiritual. Pero vemos que en Hechos 12:11, Pedro, volviendo en sí, o sea, salió de un éxtasis. Después de que el Espíritu lo tomó y lo soltó, dice: volví en sí. Entonces, cuando usted escucha la expresión volví en sí, entonces, ¿cómo estaba el siervo de Dios Pedro? ¿Estaba totalmente en control? ¿En sus 5 sentidos? Alguien fue tomado por el Espíritu, fue controlado por el Espíritu, ¿sí? Por eso dice la Escritura: no os embriaguéis de vino. ¿Qué pasa cuando la persona se intoxica de licor, de vino? Se emborracha, pierde control de sus facultades. ¿Quién lo está controlando? El alcohol. Mejor dice: llénense ¿de qué? Del Espíritu, para que el Espíritu sea el que te gobierne, el que controle tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Bueno, Pedro estaba en un éxtasis y Pedro dice: volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Sí, porque Pedro estaba en la cárcel y Herodes pensó que
lo iba a sacar después de la fiesta para darle muerte, igual que a Esteban. Pero Pedro en el Espíritu entró en un éxtasis, fue tomado por el Espíritu, y eso es lo que entendemos aquí, esta palabra en Juan. Tenemos frases equivalentes también como en Hechos 11:5. Usted ha de preguntar, bueno, pero ¿por qué dice que entró en un éxtasis? Bueno, porque la palabra aparece en el griego. Aquí usted ve éxtasis, ¿sí? Pues también le llama un éxtasis, pero este es un éxtasis en el espíritu. Entonces tenemos frases equivalentes en Hechos 11:5. Dice la escritura: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en rapto de entendimiento. Él miró algo, siendo que fue raptado su entendimiento. ¿Qué le pasó a su entendimiento? Fue tomado, fue secuestrado, fue raptado su entendimiento, y en ese éxtasis, porque nuestro traductor, a la antigua versión, pone esta expresión, rapto de entendimiento, pero realmente debió haberse traducido éxtasis, porque clarito donde vemos en el griego que es éxtasis. ¿Sí alcanzan ustedes a ver? ¿Sí? K-S-T-A-S-E-I, éxtasis, es éxtasis en español. Pero nuestro traductor puso rapto de entendimiento. Sí, o sea, no estaba, por decir, en todos sus 5 sentidos, fue llevado en el espíritu, y ahí tuvo una visión. Miró un vaso como un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía hasta mí, dice el siervo de Dios Pedro, estando en Jope. De lo que sí estamos seguros es de que Juan recibió su visión mientras estaba en el Espíritu, como usted lo quiere entender esta expresión. Su experiencia trascendió los límites de la comprensión humana normal. Eso es lo que quiere decir el escritor. Eso es lo que quiere decir Lucas, refiriéndose a Pedro estando en Jope. Eso es lo que dice Lucas en referencia a Pedro cuando está encarcelado, y eso es a lo que está haciendo referencia el siervo de Dios Juan en Apocalipsis, que su experiencia trascendió los límites de la comprensión humana. Estaba bajo el control del Espíritu Santo. Juan fue trasladado a un nivel de experiencia y percepción más allá de los sentidos humanos. Y en ese estado, Dios le reveló cosas de manera sobrenatural. Ezequiel 2:2 dice: y entró espíritu en mí luego que me habló y afirmóme sobre mis pies, y oía al que me hablaba. Y eso es cuando Ezequiel recibe una visión. Estaba sentado, el espíritu entra en él, le habla y lo levanta y queda bien parado sobre sus pies, porque obviamente no está intoxicado. Y entonces el espíritu le empieza a hablar y empieza a recibir la revelación. Habría que estudiar los siguientes pasajes también para comprender con mayor profundidad la experiencia de estar en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Anoten estas citas. Ezequiel 3:12 y 14. Hechos 10:9, 22:17, Segunda de Corintios 12:1. Ahí vamos a encontrar experiencias similares y vamos a ampliar nuestro conocimiento en casa sobre qué significa estar en el Espíritu o ser tomado por el Espíritu.
Continuamos con nuestra explicación. Llegamos a la expresión de que ahora Juan dice, estaba yo en el Espíritu, ¿en qué? En el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Bien, nuestra traducción directa, que la tenemos aquí, por ejemplo, en griego, enten kuriaken emera, el día que pertenece al Señor. Básicamente lo que quiere decir. Esa sería la transliteración más directa. El día, fui tomado por el Espíritu, ¿cuándo? El día que pertenece al Señor. Pues, ¿cuál es ese día? Entonces, dentro de los comentaristas bíblicos, teólogos, hay tres diferentes posturas. ¿Cuál es este día? Yo, hermanos, les presento a ustedes, trato de presentarles siempre la postura, aunque sea en contra de algunos teólogos, para que ustedes estén mejor informados de lo que algunos teólogos piensan sobre algunas partes bíblicas. Me gusta presentar argumentos a favor de lo que nosotros creemos, que respaldan lo que nosotros creemos, pero también me gusta presentarles argumentos en contra de lo que nosotros creemos, para que ustedes sepan lo que otros teólogos, lo que otros escritores piensan, con el propósito de que enriquezcamos nuestro conocimiento. No porque yo quiero aquí alabar a otros teólogos o pensadores bíblicos de otras denominaciones o de otros tiempos, pero siempre en la multitud de consejeros hay sabiduría. Aunque sea contraria, podemos nosotros afirmar nuestros conocimientos. ¿Me explico, hermanos? Entonces, por eso es que a mí me gusta presentarles argumentos a favor y en contra, para que vayamos fortaleciendo nuestro conocimiento, y el día que usted se tenga que ver en la necesidad de defender lo que usted y nosotros predicamos, lo haga con mayor seguridad y firmeza. Esta es la primera ocasión en que se menciona la frase el día del Señor en la literatura del Nuevo Testamento. Nunca se había mencionado anteriormente. Así es que por eso hay mucha polémica para identificar cuál es este día del Señor. Y existen tres posturas diferentes. La primera, que es compartida, fíjense, con la mayoría de los teólogos, y es una interpretación generalmente aceptada, consideran estos que las palabras en el día del Señor significan el día consagrado al Señor. O sea, en otras palabras, el día que ahora nosotros lo conocemos como el domingo, o el primer día de la semana, por el motivo de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana. Y ahora en nuestros calendarios lo conocemos como el día domingo. Entonces, muchos de los teólogos, la gran mayoría, han aceptado de que Juan se está refiriendo en el día del Señor al domingo, al primer día de la semana, cuando la iglesia se reunía, la iglesia primitiva se reunía después de la resurrección de Cristo. Y sí, tenemos ejemplos de ocasiones en que el apóstol Pablo en una da instrucción que el primer día de la semana aparten lo que van a cooperar para los hermanos en Jerusalén, y que cuando él llegue, delante de él no se hagan colectas. Otra situación que tenemos es de que en una ocasión el apóstol Pablo, estando el primer día de la semana y después de haber partido el pan, su predicación se extendió hasta altas horas de la noche, y un joven que estaba en la ventana del edificio se quedó dormido y cayó muerto. Bien, estaban reunidos el primer día de la semana. De ahí que esos teólogos dicen, a eso está haciendo referencia el siervo de Dios Juan, al día consagrado del Señor. Sin embargo, mi argumento en contra es que en el siglo II es donde tenemos por primera vez los siguientes testimonios del uso de esta frase en relación al día domingo.
En ningún lado de la iglesia, en ningún lado de la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay esta relación entre el día del Señor con el primer día de la semana. Al domingo le llamaban el primer día de la semana, y era cuando se reunía la iglesia. Después, cuando se escribe el Apocalipsis, por ahí del año 95, aparece por primera vez esta expresión. Y entonces, ya fuera de la Biblia, encontramos que varios escritores en el siglo II y en el siglo III es cuando le empiezan a llamar al día del Señor al día domingo. Y de ahí donde se basan muchos teólogos para decir que es así, es el día domingo. Sin embargo, durante el primer siglo parece que nadie llamó al primer día de la semana el día del Señor. Los evangelios llamaron al domingo moderno el primer día de la semana. ¿Qué día corrieron las mujeres de mañana para buscar el cuerpo del Señor Jesús y prepararlo? Porque no lo habían preparado por la víspera del sábado, ¿se recuerdan? ¿Qué día era el día que corrieron las mujeres a encontrar el cuerpo del Señor Jesús y encontraron la tumba vacía? Primer día de la semana. ¿Y ese día a qué equivale ahora? Al día domingo. Pero la Biblia no dice que el primer día de la semana es considerado el día domingo. Es una interpretación ya más moderna, pero ha cobrado mucho auge. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, observamos al apóstol Pablo en el culto, cuando se extendió a ciertas horas de la noche, como se los había mencionado anteriormente. También él dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudieren, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Si la iglesia del primer siglo, que es la iglesia primitiva, comenzó a reunirse el primer día de la semana por el día de la resurrección y para hacer una distinción del sábado, parece que ellos nunca le llamaron el día del Señor al primer día de la semana. Sí estoy de acuerdo que la iglesia se empezó a reunir ya no el sábado, sino el primer día de la semana. Sí estoy de acuerdo en eso. Lo que no estoy de acuerdo en que le hayan empezado a llamar al primer día de la semana el día del Señor, porque no hay ninguna evidencia bíblica. La evidencia es extra bíblica y surge del siglo II en adelante por algunos cristianos de esa época. John MacArthur presenta el siguiente razonamiento a favor de reconocer el día del Señor como el día domingo. Y personalmente no estoy totalmente convencido de su argumento, pero aquí lo dejo para su análisis. Veamos lo que él dice. Juan recibió su visión en el día del Señor, aunque algunos argumentan que esto se refiere al tiempo del juicio escatológico llamado el día del Señor. Es mejor entenderlo como una alusión al domingo, dice MacArthur. La frase griega traducida aquí, el día del Señor, y él la pone aquí como se pronuncia, te kuriake emera, es diferente a la que encontramos, por ejemplo, en Primera de Corintios, en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, en Segunda de Pedro. Hay una variante, tiene razón, la variante es te emerea to kurio. Esta variante él la utiliza para decir que aunque en nuestras Biblias está traducido también como el día del Señor, aparecen solo aquí en el Nuevo Testamento y que no debieron haberse traducido igual. Hasta ahí tiene razón. Además de eso, dice MacArthur, la visión que Juan recibió no tenía nada que ver con el escatológico día del Señor. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay un día que se le llama el día del Señor. ¿Se recuerdan? Aparece en Salmos y aparece en algunos libros proféticos del Antiguo Testamento. El grande día de Jehová, el día grande y terrible de Jehová de los ejércitos. Exacto. Entonces, porque esa es otra postura también que hay.
Y MacArthur solamente la está comparando con esa. Además de eso, la visión que Juan recibió nada tenía que ver con el escatológico día del Señor. Era una visión del actual ministerio de Cristo en la iglesia. Correcto, sí estoy de acuerdo con esta última expresión de él. Que este día del Señor tiene que ver con la visión del actual ministerio de Cristo en la iglesia. Sí estoy de acuerdo con eso. Y también descarto que no se está haciendo referencia al día escatológico del Señor. Por último, dice MacArthur, en el segundo siglo, la frase Kyriake emera se empleaba ampliamente para referirse al domingo. Pero eso ya fue hasta después del segundo siglo, no en el primer siglo. Y él pone sus referencias, otros teólogos que apoyan la misma postura que él tiene. Y esos son teólogos prominentes, muy prominentes. ¿Okay? La frase, el día del Señor, vino a ser la forma acostumbrada de referirse al domingo, ya que la resurrección de Cristo ocurrió un domingo. Estoy de acuerdo con él, pero no en el primer siglo, ni cuando Juan está escribiendo esto. Empezó a llamársele el día del Señor después del segundo y tercer siglo de nuestra era, no cuando Juan está escribiendo Apocalipsis. ¿Por qué? Vamos allá. Esa es la argumentación a favor de que el día del Señor es el día domingo, como diciendo que mientras la iglesia primitiva estaba en el culto, Juan, siendo exiliado en la isla de Patmos el día domingo, quizás estaba haciendo un devocional muy personal y en ese momento fue tomado por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo MacArthur y otros teólogos como él. Pero vamos a ver la segunda interpretación de la frase el día del Señor. Esta hace referencia a que esta expresión tiene que ver con el día grande de Jehová, a lo cual MacArthur está refutando que no, y yo estoy de acuerdo, que tampoco hace referencia a este día, pero hay otros teólogos que sí están de acuerdo en esta postura. Entre los eruditos que comparten esta postura está el comentarista bíblico Stanford Ort y Elvis Carballosa. Uno está muerto, uno está vivo. Ellos argumentan a favor de que Juan no se refiere al primer día de la semana, sino al día futuro del Señor, al día grande y terrible de Jehová que está por venir. Entonces dicen, Juan fue arrebatado en el día en que se le mostró, o se le llama el día del Señor, porque el Señor le mostró el día terrible y grande de Jehová. Esa es la segunda argumentación. Sin embargo, no estoy convencido yo de ninguna de esas dos posturas. Existe una tercera postura que no ha agarrado mucha atracción, no es muy popular. La tercera interpretación sobre la frase el día del Señor, es muy posible que Juan haya experimentado un éxtasis en el espíritu en el día en que el mundo romano lo dedicaba a honrar al emperador, pues ellos guardaban ese día para celebrarlo como el día de su Señor, con S minúscula. ¿Por qué? Porque había un día dedicado al culto del emperador. ¿Se recuerdan que lo vimos en nuestra introducción a Apocalipsis? Bien, entonces tengan en cuenta eso. David Pawson también toma, que es una persona que ya falleció, también toma esta postura en su comentario del libro de Apocalipsis. Lo que quiero decir es que el día en que rinden honores y se le ofrecía incienso sobre un altar pagano al señor emperador, quien además se creía y enseñaba ser Dios en la tierra, ese mismo día Dios manifestó a Juan que Jesucristo es el alfa y la omega. Por lo tanto, yo sugiero la posibilidad de que Dios, en el mismo día dedicado al emperador romano, mostrase a Juan su siervo la visión de que Jesucristo es el Señor del universo, el cual es verdaderamente el Señor de los señores. Y de esta manera humillar al impostor y dar a conocer al verdadero Rey de Reyes. De igual manera,
como lo hizo con las 10 plagas que humillaron no solamente a Faraón, sino también a todos los dioses falsos de Egipto, hermanos. Esa es mi postura. No estoy diciendo que esa es la postura acertada, pero en base al estudio completo de Apocalipsis, yo veo que el mensaje es presentar a Cristo glorificado, no al Cordero que fue inmolado, sino al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que va a venir y se presenta más adelante con ojos como llama de fuego, con ropa sacerdotal y real, con un cinturón de autoridad y con sus pies como un latón bruñido. Entonces vemos que de su boca sale una espada de justicia. Entonces es posible que Juan hace alusión a que en el día en que el imperio romano, que era parte del imperio que lo tenía cautivo, honraban al impostor Señor del universo, es el día que el verdadero Señor de señores le muestra quién es Jesucristo. Bien, vamos adelante. Dice el texto: y oí una gran voz. Juan está viviendo una experiencia en el Espíritu, cuando de repente escucha una potente voz detrás de él. Es Jesucristo, quien tiene algunas instrucciones para las 7 iglesias en la región de Asia. Así es. Se considera una gran voz porque emite un sonido claro, preciso y que todos pueden escuchar. Parece que no es la voz de un humilde cordero llevado al matadero. Ahora es la poderosa voz de un león rugiente. Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, dice Apocalipsis 10:3. Habría que tratar de definir si la voz que escuchó Juan es más de atención como lo es de autoridad. Bien, podrían ser ambas interpretaciones esta voz, porque por un lado, la voz de mando es llamar la atención de todos los presentes. Y parece que esa es la intención del Señor Jesús al momento de decir: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Sin embargo, no se puede tener voz de mando si no se tiene autoridad primero. Así es que esta gran voz que está escuchando Juan es una voz de un personaje que tiene toda la autoridad, por lo tanto tiene voz de mando. Y se dice que Jesús es el Alfa y el Omega. Pero sin lugar a dudas es una voz de mando porque convoca a oír a todos los que estarán presentes. Así que si la intención es convocar a todos los creyentes de la iglesia, por ejemplo, porque Jesús está a punto de dictarle algo a cada una de las 7 iglesias de Asia, lo primero que hace con esa gran voz es llamar la atención de los creyentes de la iglesia. Pero definitivamente se requiere una voz fuerte, clara, que se asemeja al sonido de una trompeta. Ahora, ¿por qué la figura de una trompeta? Dice voz como de trompeta, o sea, no era una trompeta. Y ustedes han visto por ahí cuadros que cuando está esto aparece una trompeta, ¿verdad? No, es que no era una trompeta, ni se va a oír como una trompeta, sino la trompeta es una figura. ¿Una figura de qué? Quienes hemos estado en los honores a la bandera en México se han de recordar que para llamar la atención a los honores y tener el máximo de respeto y de solemnidad al ávaro patrio, se toca la trompeta. Es la manera como Juan describe la fuerte voz que acaba de oír. En los tiempos antiguos el sonido de la trompeta
no solo reflejaba llamar la atención de los oyentes, sino mostrar la seriedad de lo que procede. El uso más común de la trompeta era en la guerra, como un llamado a la batalla, según Job 39:24 y Jeremías 4:19. También para marcar el comienzo del ataque, según Jueces 3:27. Para señalar el fin de la guerra o del ataque, segundo libro de Samuel 2:28. Para advertir de un ataque inminente, por si venían en ese momento los enemigos, o para proclamar la victoria militar. Por lo tanto, en Jeremías 4:21, el sonido de la trompeta es una metonímia de la guerra misma. Es un ejemplo. A ver, búsquenme esa palabrita. ¿Qué quiere decir metonimia? Metonimia. Es una figura retórica que nos sirve de muestra. ¿Sí? ¿Ya la encontraron? Metonimia. Fuerte, para que escuche. Una figura que consiste en designar una cosa con el término que designa otra, Uh-huh. pero que tiene una relación tarea, como efectos por causa, parte por todo o por Sí. incidencia por Bien, no le pague. Es cuando se menciona una cosa realmente por otra cosa, con el propósito de traer lo que refleja aquella imagen a esta imagen. Por ejemplo, aquí estamos comparando la grande voz que escuchó Juan con una trompeta en la batalla. ¿Qué relación hay? No de que la voz sea la trompeta o que se va a tocar una trompeta aquí, sino que el resultado de la trompeta real en la batalla es el sonido que trae atención para prepararnos para la batalla o a entrar a la batalla. La voz que escuchó Juan tiene esa misma connotación, tiene ese mismo efecto. La voz que Juan escuchó tiene ese mismo efecto de alerta. Hay un llamado a la batalla, necesitan poner atención. Es el momento de algo importante. Por lo tanto, la trompeta también era un instrumento de ritual cívico. El sonido de la trompeta refleja solemnidad. Por lo tanto, las instrucciones que Jesús las instrucciones de Jesús vienen acompañadas de formalidad y de todos los requisitos necesarios para lo que tiene validez legal. Así como se utiliza la trompeta en un ritual cívico o en honores a la bandera, tiene ese mismo significado las palabras que van a proceder de los labios de Jesús para las iglesias, que tengan esa solemnidad y van acompañadas de formalidad y todos los requisitos que se requieren para que tenga validez legal. En otras palabras, Jesús está a punto de declarar realidades legales porque va a pasarle juicio a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis. El mensaje que trae el Señor Jesucristo denota gran seriedad e importancia, de modo que causa admiración y respeto. Por eso la figura de la trompeta. Y esta voz que escuchó Juan, dice, y esta voz que decía, la voz que Juan oye es la voz del Señor Jesucristo, que especifica la actividad que debe de emprender ahora. Es escribir el contenido de la visión. Y los destinatarios de su registro son las 7 iglesias en Asia. Es una voz de mando dando a conocer la orden doble: escribe y envía el libro. Escribe lo que vas a ver o estás viendo
Y después de que hayas terminado de escribir, envía este libro. Le dice la voz, escribe primero lo que ves, escribe en un libro. Aunque en nuestra Biblia está inverso, pues se puede entender de ambas maneras. Es más poético en la manera como lo tenemos en nuestras Biblias. En nuestras Biblias dice, escribe en un libro lo que has de ver o lo que vas a ver. Y es más poético, pero es más directo del original. Lo que ves, escribe en un libro. Se refiere no solo a la aparición del Señor Jesús y a los mensajes que debe enviar a las iglesias, sino todo el contenido del Apocalipsis. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo que escriba, pero no solo lo que está viendo en ese momento, sino que va a tener que escribir todo lo que va a ver para que se escriba totalmente el libro de Apocalipsis. Todo lo que observe y oiga debe de escribirlo para el beneficio de toda la iglesia. El mandato de escribir está en tiempo presente para indicar que debe seguir escribiendo hasta el final de la visión. Por eso se considera que el libro de Apocalipsis no fue dado a Juan en etapas o en pedazos o en visiones de diferentes días, sino que desde que inició la visión hasta que culminó. Y solo vemos en una ocasión porque hay 12 órdenes en el libro de Apocalipsis para que Juan escriba lo que está observando. Pero una sola ocasión se le prohibió que escribiera. Juan, esto que ves, no lo escribas. Apocalipsis 10:4. Es la única ocasión en que recibe instrucción de parte de Jesús que a lo que está a punto de ver, eso no lo escriba. Así es que no aparece en el libro. No me pregunten qué fue, porque no aparece en el libro. Pero se cree que Juan debió haber tomado un rollo de suficiente longitud para escribir todo el Apocalipsis. Aunque el griego dice biblo, que es la palabra que comúnmente traducimos ahora al español como libro, o biblos como libros, colección de libros, no era un libro en sí como lo tenemos empastado el día de hoy. Era un rollo, y se cree que este rollo debió haber sido de aproximadamente 5 metros de largo para poder contener toda la escritura de la revelación de Dios y ponerla a disposición de cada una de las congregaciones. Después esta voz de que le dijo escribe, esta voz le dice y envíalo, refiriéndose al libro, y envíalo a las 7 iglesias. Como se observa en el análisis del versículo 4, estas ciudades estaban situadas en la provincia romana de Asia, el moderno país de Turquía. Esas 7 iglesias fueron escogidas porque estaban situadas en ciudades importantes de los 7 distritos postales en los que se dividía la provincia de Asia. O sea, eran cabeceras de distrito. Ahí había un asentamiento militar, había jueces, había autoridades que se podían ser despachadas a las rancherías de alrededor de cada una de esas 7 ciudades. Pero cada una de esas 7 ciudades eran cabeza de las rancherías, cabeza de un distrito también postal, donde llegaba ahí el correo, llegaba ahí la mercancía, porque por ahí pasaba el camino real romano. Y ya hacia las rancherías, pues ya eran terracerías, caminos no labrados, como la carretera romana, que aún existen grandes tramos de esta carretera romana en varias partes de Turquía y del mundo antiguo conocido.
Estas eran, por lo tanto, los puntos centrales para diseminar esa información. Las 7 ciudades aparecen en el orden en que un mensajero las visitaría, yendo por la gran carretera romana de tipo circular que une a cada una de esas ciudades. Y la semana pasada que les mostraba yo el mapa, ¿se dan cuenta que parece ese semicírculo? Esa sería la manera en cómo se repartiría, por ejemplo, el correo. Y en ese orden están nombradas. La trayectoria de las 7 ciudades que se mencionan en forma secuencial, y fue una ruta también del sistema postal de aquel entonces, la ruta da inicio en Éfeso, en el centro, camino hacia Esmirna, y luego Pérgamo en el norte, luego hacia Tiatira y Sardis en dirección suroeste, de ahí hacia Filadelfia y Laodicea totalmente en el sur. Si es este círculo, ustedes están mirando de frente el mapa, haría este círculo así hacia abajo, y así en ese orden estarían las 7 iglesias. Sin embargo, William Ramsey supone que desde estas ciudades salieron mensajeros secundarios a localidades vecinas con copias del libro de Apocalipsis. Esas localidades incluyeron la ciudad de Colosas, Hierápolis, cerca de Laodicea. En Hierápolis, ahí es donde hay hasta el día de hoy un manantial de aguas termales que se cree que bajaba hasta Laodicea, porque Laodicea está cerca de ahí, y esa es la referencia que parece que hace el Señor Jesús en Laodicea, que como no eres ni caliente ni frío, porque ya el agua no llegaba totalmente caliente cuando salía de Hierápolis, que si usted va al día de hoy, están los manantiales casi como hirviendo el agua, pero ya Laodicea, el agua solamente llegaba tibia. Luego de ahí a Trayes, Magnesia y Mileto en el centro de la provincia, y por último a Troas hacia el norte de Pérgamo. Esta es una suposición de este teólogo y historiador que ha estudiado mucho esa zona de las 7 iglesias. Las 7 cartas, sin embargo, son para la iglesia universal. Creemos que esas cartas no solamente tenían repercusión a esas 7 iglesias del primer siglo, sino que son también para la iglesia del día presente. Es más probable, pues, que Juan utilice el número 7 de manera simbólica para transmitir la idea de integridad o de totalidad de todas las iglesias. De ahí que ninguna iglesia quede excluida, porque Jesús tiene un mensaje para cada una de ellas hasta el día presente. Y eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos a estudiar estas 7 cartas. La segunda sección, que no vamos a entrar el día de hoy, que nos corresponde, es que después de que Juan presenta las bases para recibir la revelación de Jesucristo, dice que fue llevado en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Después, a nuestro regreso, vamos a entrar a estos versículos todos juntos en un solo estudio, porque aquí se presenta una imagen revelada del Cristo glorificado, y va a estar precioso, va a estar hermoso esta descripción de cómo Juan alcanza a ver a Jesús, a Jesucristo glorificado, manifestándose ante sus ojos. Y vamos a ver cada una de las partes, porque Él se llama Hijo del Hombre,
vestido de una túnica, ceñido por el pecho con un cinto de oro, cabeza y cabellos blancos, ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido y su voz como sonido de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Vamos a ver qué significan todas estas figuras. No quiere decir que Cristo glorificado ahora sus ojos están llenos de fuego, de llamas, o que sus pies están ardiendo como el bronce bruñido, o que de su boca literalmente sale una espada. No, estas son figuras que están representando algo muy importante de Jesucristo. Y lo vamos a ver a nuestro regreso, con la ayuda de Dios, la próxima semana. Sí, hermano Dilio. Tengo una pregunta, hermano. Sí, adelante. Tenemos unos Respecto minutitos. al día del Señor. Entonces, entendí lo siguiente. La mejor interpretación del día del Señor, en base a lo que dice Juan, es por lo del emperador, ¿no? Que la presentación que Juan hace del Señor Jesús, bueno, viendo estos versículos, realmente lo presenta como el verdadero Señor. Okay. Eso fue lo que alcancé Sí. a entender. Sin embargo, no le llamaría yo la mejor interpretación, porque no existe una mejor interpretación de ese término, ya que carecemos de mucha información dentro de la Biblia. La gran mayoría de los cristianos a ese día lo comparan con el día domingo, que era el día domingo, el primer día de la semana. Yo personalmente no estoy totalmente convencido que sea así, pero la gran mayoría de cristianos así lo maneja. No estoy diciendo que están mal, pero yo no estoy convencido de que sea así. La otra opción es de que el día del Señor, Juan se estaba refiriendo al día grande y terrible de Jehová. Pero es muy mínima también la cantidad de teólogos que piensan en eso. Sí, Y aún somos menos la cantidad de los que creemos, que porque solamente encontré a 1 o 2 teólogos más que están de acuerdo conmigo, que yo estoy de acuerdo con ellos, o que compartimos la idea de que el día del Señor aquí es el día que los romanos habían apartado para rendirle culto al emperador. Y ese mismo día lo agarra el Señor para demostrarle a Juan que él no está bajo el dominio del día del emperador romano, que él está bajo el dominio del verdadero Señor de señores. Eso es como una posibilidad, ¿verdad? Y es como una posibilidad.